A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Esta semana se ha estrenado el proceso de selección del candidato republicano a la presidencia que se celebrará en noviembre de 2024. Se estrena con Iowa y con una victoria aplastante de Donald Trump. Se esperaba que fuera así, pero a partir de este momento hay que tomar una serie de consideraciones e incluso entender un poco mejor de qué se trata ese segundo lugar tan disputado entre el gobernador Ron DeSantis, que quedó en segundo en esta ocasión, y la ex embajadora Nikki Haley. Para entender todo esto hemos invitado a Eric Fajardo. Él es analista político, un conocedor a tiempo completo de esta realidad política y también para que nos ayude a entender como hispanos este sistema electoral. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Gaby, un privilegio. Soy un simple observador calificado de la política, quiero pensar eso. Sin embargo, y ya hablando de lo que estamos hoy día citados para hablar, creo que el caucus de Iowa es siempre un escenario muy importante en la medida en la que te permite dimensionar y medir el estado de la opinión en general en los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Iowa es el primer estado. Iowa de por sí concita una suerte de muestreo de la opinión general, al menos dentro de lo que es el mundo republicano en estas elecciones. Los caucuses son, y es importante decirlo, algo que no existe seguramente en otras nacionalidades. Es un sistema de elección tradicional venido de la primera república de los Estados Unidos nacientes, me imagino, y es parte de la cultura de la antigua Inglaterra. Traen esa cultura de decisiones comunales que se suben de niveles de elección de representantes. En suma, en el sistema americano esto es una hibridez porque hay elecciones directas en los grandes estados por voto secreto, pero hay también caucuses que son esta suerte de asambleas donde se vota pero se elige delegados, y es lo que ha pasado en Iowa. Son 99 condados que ayer han votado, 16, en español son 1,600 mesas que de repente se han abierto para recoger la voluntad de los iowaenses, que ya tú sabes cuál es el resultado. El resultado es que una abrumadora mayoría, encima de 32 puntos del siguiente en la lista del segundo, Donald Trump, el expresidente, ha barrido allá. Y me imagino que ha barrido incluso habiendo un byproduct del MAGA, del proceso político que él representa, que era don Vivek Ramaswamy. Se bajó ayer Ramaswamy después del conteo del caucus y endorsó a Donald Trump, pero aún así la victoria es demasiado grande para ignorarla, y esto hace, como tú bien dices, que nos planteemos la pregunta de qué es el segundo, qué importa el segundo en una carrera en la que ya el favorito hace meses es Donald Trump, y en la que las encuestas, del lado que las mires, hágalas quien las haga, conservadores u liberales, te dicen lo mismo. La abrumadora mayoría, quizá no solo de republicanos, sino también a nivel nacional, está segura de que Donald Trump es el siguiente presidente. Ahora, en este escenario, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y Nikki Haley, la ex gobernadora de South Carolina y ex embajadora ante la ONU de Donald Trump, están compitiendo por un segundo lugar que importa, para ponerlo en un solo término, que importa porque representa una cuota hacia la vicepresidencia, en el mejor de los escenarios, en un escenario de buena voluntad, de buena fe, y en el peor de ellos, en el que además lo ha dicho don Vivek Ramaswamy, otro de los candidatos hasta ayer en la interna republicana, ellos serían una especie de agentes del establishment y del deep state que atenta contra la continuidad de la candidatura de Donald Trump. Seguramente el segundo implica de por sí la posibilidad de ser el candidato si la judicialización o alguna de las artimañas que hoy día el Estado profundo está utilizando contra el favorito de los republicanos prosperara y Donald Trump no siguiera más en carrera.
Ahora bien, ese segundo lugar, veía algunas de las entrevistas que se hacían dentro de Estados Unidos por los medios norteamericanos, ¿tiene realmente sentido? Hay quienes aseguran que Donald Trump jamás escogería ni a Ron DeSantis ni a Nikki Haley como vicepresidenta. O también el Partido Republicano necesita una segunda alternativa porque todavía hay retos en las boletas electorales. Los estados han dicho que Donald Trump no puede correr, no puede estar en esa boleta. Hay una decisión pendiente del tribunal. Ellos deben seguir corriendo para tener entonces un segundo lugar, tal y como lo deben tener los demócratas, y eso lo analizamos más adelante. Es una gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de seguir en carrera si de repente es tan clara la diferencia y la voluntad y la decisión de los republicanos, de los constituyentes conservadores de elegir a Donald Trump como el siguiente hombre en la boleta? Esa pregunta puede tener varias respuestas. Me animo a decir que hay una suerte de expectativa no satisfecha, no solamente de quienes han quedado todavía en la interna, que son el gobernador de Florida y la exgobernadora de South Carolina, sino también de quienes salieron. Ahí está el exgobernador, más bien y también fiscal, es de Chris Christie. Están seguramente varios, como el mismísimo gobernador de Maryland, el señor Hogan, que de repente Lawrence Hogan también aspiraba a tener una oportunidad de correr en la boleta, y sin embargo han tenido que dejar en la conciencia de que no había chance. El mismo de Vivek Ramaswamy ayer con 8% sabe que no. Los que se quedan tienen alguna suerte de expectativa. Pienso que esa expectativa, para pensar bien, es vicepresidencial, a pesar de que tú lo has dicho bien. Donald Trump representa un movimiento político que hoy día está en conflicto, quizá todavía más importante que la elección que viene contra los demócratas o contra el presidente Joe Biden. Está en un conflicto que es para mí tan, digámoslo así, radical, y diferencia tanto ambas opciones como el mismo conflicto republicanos-demócratas, y es el del Rhinos versus MAGA. El MAGA está intentando hacerse un espacio en el poder, ha surgido como un movimiento de calle, un movimiento vecinal de ciudadanos desconformes con su partido. Ha logrado en 2016 poner un presidente contra la resistencia en aquella época moderada del GOP, de la dirección política del Partido Republicano, y hoy día está intentando, frente a un GOP que ya abiertamente se ha aliado al resto del establishment en Washington, de recuperar ese partido. Y hay alguna expectativa que no la conocemos, que ojalá sea tratar de insistir para ser vicepresidente en DeSantis y Nikki Haley, pero no hay sentido ciertamente en insistir en correr en una elección interna para la presidencia por los republicanos. Ahora, ¿qué es interesante de esto, Gaby? Y en esto quiero ser muy incisivo. Hay sin duda una importante cantidad de intereses alrededor de esto. Doña Nikki Haley ha gastado hasta el momento $30 millones hasta Iowa. ¿Cuál es el resultado? No ha ganado en ningún condado de los 99, no ha ganado en ninguna circunscripción o mesa de las 1,600 que se han abierto ayer. Ha quedado tercera, no ha quedado ni siquiera segunda detrás de Ron DeSantis, lo cual seguro muchos no se lo esperaban en el establishment, y sin embargo su discurso es un discurso de provocación, de intento de polarizar con el distante primero, 32 puntos distante de ella, y finalmente un discurso de decir que aquí la elección es entre dos. Algo sabe Nikki Haley. Ahora, era voz en cuello, lo dijo Vivek Ramaswamy, que el establishment tenía la intención, que las oligarquías americanas, la media, el GOP mismo, Washington, tenían la intención de bajarlo a DeSantis y favorecer a Nikki Haley. Esto va a ser un poco difícil ahora que él ha ganado ayer el segundo lugar y que también tiene sus aspiraciones y que está convencido de que él debe ser el hombre del Partido Republicano. Conclusión, esta es una disputa por un segundo con olor a primero, pero con olor a primero forjado en malas artes. Solamente podría alguno de ellos tener una chance si algo le sucediera a Donald Trump, que ciertamente no es deseable para la base electoral conservadora, pero que algo deben saber estos dos para seguir gastando esta millonada, estas sumas enormes, astronómicas de dinero en campañas que no les están redituando al sentido común lo suficiente para justificarlas. Eric, te pregunto justamente como hispana ignorante del sistema electoral, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿Por qué se invierte tanto dinero? Eso no tiene nada que ver con dineros públicos, porque es importante aclararlo, me lo preguntaban hace unos días. ¿Y por qué también los medios se empeñan en posicionar a unos candidatos que no tienen chance?
Bien, hay grupos de interés creados en los Estados Unidos y esto viene de siempre. Si nos remontamos a los albores de la democracia americana, New York en la Gilded Age, en la era de oro, en los 1800, ya existía ahí una industria del fraude electoral. Se llamaba Tammany Hall, ¿no? Los bosses, los jefes de Nueva York eran políticos, líderes políticos, demócratas, que generaban estas dinámicas de obligar a los migrantes primero a ser clientes del sistema de bienestar público, el welfare, ¿no? Del sistema de, digámoslo así, ayudas, y después utilizaban esta dependencia para hacerlos votar, para usar el voto carretilla. Es decir, si te fijas al otro lado, en California, más o menos en la misma época, quizá un poco antes, ya saliendo del salvaje oeste, existía en California el Anillo de Santa Fe, una suerte de conglomerado y, digámoslo así, poderosos terratenientes sobre los suelos en California que eran millonarios y habían empezado a comerse toda la institucionalidad, incluida jueces. El famosísimo y celebrado mito de Billy the Kid es precisamente la narrativa de los diarios de esa época sobre el poderoso control de estos oligarcas que utilizaban su influencia para no solamente tener sus jueces, sino hasta su policía, y de esa manera violaban la lógica del sistema democrático. Eso se ha reproducido. Temprano en el siglo XX tenemos, si tú no te fijas, un poco más matizados, ¿no? Los Rockefeller, tienes más adelante los Pulitzer, se adueñan del sistema de medios de comunicación. Ellos son los propietarios, y si te fijas hoy día, ¿quiénes son los dueños de las grandes cadenas ABC, NBC, la CNN? Todas esas cadenas de noticias son de propiedad de Paramount, de la Warner Brothers, de la 20th Century Fox, que es la dueña de, Murdoch, uno de los pocos que no es demócrata declarado. Incluso los mismos diarios históricos en los Estados Unidos. El Washington Post es hoy día parte del conglomerado del dueño de Amazon, Jeff Bezos, que es declaradamente demócrata. Entonces, estamos frente a una situación en la que un sistema económico de poder que no solamente incluye a los medios, junto a los medios están la industria de la guerra, uno de los más grandes proponentes, uno de quienes más ha influido fuertemente en las decisiones presidenciales en Estados Unidos desde siempre, el siglo XX, y después está la industria de los fármacos, ¿no? Que incorpora también la industria de los servicios médicos, estos de última generación o de eugenesis, la industria del aborto y toda la industria además farmacéutica en torno a la industria del aborto. Entonces, son gente con demasiado poder, con demasiado dinero, y desde el primer momento que fue presidente en 2016, Donald Trump, se han visto afectados porque su postulación de los valores tradicionales republicanos en los Estados Unidos, el pro vida, la defensa de, por supuesto, la mujer y el evitar que los embarazos se consumen como una manera de evitar que se cercene la natalidad en los Estados Unidos, la defensa de los valores religiosos, la familia y la capacidad de la familia de educar a los niños, las escuelas. Entonces, todo esto ha representado para ellos un traspié, y Donald Trump es un obstáculo para estas multinacionales, poderes con muchísimo dinero. Estos son los poderes que ponen el billete. Doña Nikki Haley es claramente la vocera de la industria de la guerra y ella no lo oculta. Es una guerrista, una belicista abierta. De hecho, su primera propuesta de campaña es que nos va a hacer otra vez un imperio conquistador glorioso que va a ir desatando guerras por aquí y por allá en el resto del mundo, ¿no? Entonces, hoy hay intereses, hay muchos intereses creados, y creo que esos son los intereses que han obligado a Christie a entrar primero cuando no tenía perspectivas y usarlo como una especie de vocero contra Trump, a bajarse después, a promover la candidatura de don Ron DeSantis, que fue una criatura del MAGA y luego renegó de quienes le habían dado, no solo Trump, sino el movimiento en sí, la posibilidad de ser gobernador, y que hoy día probablemente lo traten de obligar, más allá de que ganó ayer en Iowa, a bajarse antes de New Hampshire. La realidad es que si esta foto se repite en New Hampshire, si Trump gana por capote 99 de 99 distritos, como en Iowa, en New Hampshire otra vez, esto se acabó, la historia se terminó, él ya es el candidato, y creo que hay en los demócratas y en el gobierno de Joe Biden esa sensación de que si él pasa la elección interna demócrata, si él se convierte en candidato, ya no hay nada más que hacer, porque en ninguna balanza, calibre quien calibre esa balanza, en ninguna balanza en los Estados Unidos se suben los dos lado a lado y termina ganando Joe Biden. Eric, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso quiero analizar contigo ese futuro del movimiento MAGA, con o sin Partido Republicano, y ahí también entra la figura de Vivek Ramaswamy. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida más de este programa especial analizando la realidad política de Estados Unidos. Ya regresamos con Perspectivas.
Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con el analista político Eric Fajardo. Quería que nos ilustraras un poco más lo que sería el destino, el futuro de ese movimiento MAGA, que en muchos casos ha sido satanizado, pero ha dado justamente un vuelco en uno de los partidos tradicionales. Y allí quería que entrara la figura también de Vivek Ramaswamy. Donald Trump necesita un sucesor, necesita otras figuras que sigan dando vida a esta nueva visión que tendría el Partido Republicano. ¿Cómo ves tú tanto la figura de Vivek Ramaswamy, Donald Trump con el tiempo que le queda, y esta figura se podría imponer incluso sobre los republicanos en algún momento? Bien, yo pienso que el movimiento America First de los 1776, desde la época de la creación de los Estados Unidos, y después en otros momentos, el más notorio seguramente fue la elección en los 1980 de Ronald Reagan, es un movimiento que trasciende como una línea transversal en el tiempo cualquier posible candidato y figura, por muy grande que ésta sea, ¿no? Es decir, hay una voluntad desde los valores y principios del lincolnianismo de Abraham Lincoln de representar América como una tierra de libertades plenas, lo cual no sucede, como una especie de santuario que le da seguridad, pero seguridad efectiva a quienes vienen a vivir de buena voluntad aquí, y finalmente donde nos administramos en base a un grupo de conceptos que son la familia, el respeto por la vida, el cuidado de la prole de nuestra estirpe, y el enorme respeto entre instituciones, especialmente en términos de escuela y hogar, para la crianza de esos niños, la edificación de esos niños. Esos valores han sido, digámoslo así, en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX, han sido objeto de ataque. Recuerda muy bien que quienes hoy día son los demócratas, en la época de Woodrow Wilson, eran, los rebeldes descontentos que quedaron después de la guerra civil y que se reorganizaban en una modernidad alrededor de los discursos eugenistas, eran muy afines al nazismo. De hecho, hubo mucha compatibilidad entre Sanger, el mismo Woodrow Wilson, y los discursos no solamente del Ku Klux Klan, sino también los discursos más extremos en términos raciales de la Alemania nazi. Esos fueron contenidos eventualmente por presidentes republicanos que bajo la sombra de Abraham Lincoln llegaron a la presidencia y restituyeron en momentos clave, cuando ya estaba a punto de caerse este sistema de valores, lo que América era sobre un ultraliberalismo que siempre ha olido, ha tenido ese hedor a izquierda radical, a comunismo. Esto terminó seguramente después de Reagan en un periodo en el cual lastimosamente entendió muy bien el globalismo, estos capitales de los que hace rato hablábamos, multinacionales, que la manera de penetrar y vencer al mundo republicano era, por supuesto, generar un sistema bipartidista, un sistema fuertemente monetizado desde afuera, y se consiguieron esta figura de las super PACs o los supercomités de acción política, que disfrazaron a esto, a la gente con muchísimo dinero y con muchísimo interés en poner no solo presidentes, sino representantes, y que de repente fueron quienes terminaron controlando ambos partidos, y esta especie de romance bipartisano terminó escondiendo, digamos, la verdadera intención de fondo, que fue controlar la política en los Estados Unidos. Creo que es importante ver que el MAGA es la contestación cíclica a ese proceso, y hoy día el MAGA, o más bien en 2016, emerge después de un proceso de maduración. Tú recordarás desde el 2000 la formación del Tea Party, los intentos de esta tercera vía, que en realidad es el corazón del mundo republicano, de establecer de nuevo sus valores frente al avance del neoliberalismo salvaje, de la economía china que desembarcó y desde la costa de California lo ocupó todo, se compró las productoras de cine, incluso de además la fuerte influencia cultural que trajeron no solamente los chinos, sino otras nacionalidades deliberadamente estratégicas. Entonces, lo que está haciendo el MAGA en este momento, lo que Donald Trump es una expresión de ese MAGA, de ese movimiento cultural, ideológico, que recupera los valores esenciales de la Primera República Americana. Y cuando él termine, la gran incógnita es quién va a ser el nuevo hombre del MAGA. El MAGA representa la maduración de los valores conservadores. Y yo creo que Vivek Ramaswamy es precisamente la persona del siguiente momento del MAGA, porque el MAGA va a sobrevivir a Donald Trump. Y nadie tiene ninguna duda, no hay un solo conservador que no le va a dar el voto a Donald Trump.
y sin embargo estamos todos también convencidos de que después de Donald Trump el movimiento MAGA va a necesitar otra figura igual de capaz, igual de lista y preparada para contrarrestar a esta media liberal que nos ha prácticamente censurado y nos ha impuesto una discursividad a todos durante los últimos 30 años. Esa capacidad de contener al mundo liberal es, desde mi perspectiva, claramente posible con Vivek Ramaswamy, y es una virtuosa aparición. No es él un candidato que haya buscado el poder, no ha pasado por el pipeline, por el tubo del sistema político, no es un hombre del pantano. Él es exactamente igual que Trump, un emergente de afuera de la política, lo cual es en relativas cuentas virtuoso. El natural me parecía a mí, si me lo preguntas, Gaby, el natural sucesor de Donald Trump me parecía Ron DeSantis. Yo lo había dicho en numerosos programas. Como él jugara sus cartas, recuerdo muy bien cuando hablamos contigo hace un par de años, como él jugara sus cartas iba a definir el futuro no solamente de su carrera política, sino la continuidad del MAGA. Hubo, no sé si malos asesores o no sé si está contaminado él en su génesis política, no sé si en su genealogía política hay demasiado condicionamiento del partido republicano, pero no logró Ron DeSantis entender cuál era su rol histórico y en lugar de suceder a Donald Trump y de darle 10 años más de gloria al movimiento MAGA, decidió, representar al sistema político decadente y ponerse al frente de el favorito de los republicanos en los Estados Unidos. No te voy a decir qué es lo que ha sucedido. Todos saben el desenlace de esa historia. Yo pienso que Ron DeSantis en este momento se debe estar reprochando profundamente sus decisiones durante los pasados 12 meses, pero definitivamente este ya no es más su momento. El siguiente momento de este movimiento MAGA, que es mucho más grande, que es el espíritu, diría yo, del Partido Republicano, es don Vivek Ramaswamy, y pienso que, como él lo ha planteado, la tarea inmediata es recuperar el instrumento político, recuperar el Partido Republicano GOP para que obedezca y represente las, digámoslo así, las demandas y la agenda de la gente y de los constituyentes del MAGA. Un gran análisis de la parte republicana. En la próxima parte quiero analizar con usted también el lado demócrata y ese candidato que cada vez pierde más y más en las encuestas, que es el presidente en ejercicio Joe Biden. Ya venimos con más. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con el analista político Eric Fajardo. También quería conocer su análisis del lado de los demócratas. Vemos a un presidente en ejercicio que definitivamente está debilitado por dentro y por fuera en política exterior, su deterioro en materia de salud, y sin embargo creíamos que los demócratas iban a tomar una decisión distinta en 2023 y siguen insistiendo en que ese será su candidato. ¿Cuál es entonces el destino de los demócratas a partir de ahora? Bueno, quizás que ya no pueden, Gaby. Quizá es que el tiempo de tomar esa decisión ya pasó. Quizá es que están capturados por una oligarquía que está lejos de ser demócrata, una oligarquía de corte de Politburo, de corte de Comintern soviético. Hay demasiados operadores de la administración Obama todavía operando hoy día en la administración Biden y son operadores que no creo que le respondan al actual presidente. El actual presidente, no es un secreto, todos lo saben, está profundamente disminuido en sus capacidades. No es claramente él quien está asumiendo muchas decisiones y decisiones críticas se están asumiendo, decisiones que no solo hacen al partido como sí, sino decisiones de Estado en política exterior, en política interna, decisiones en economía que parece estar llevando a los Estados Unidos fuera de su curso histórico, sacándolo de carril, de una lógica, de un paradigma, de finalmente doctrinas que los americanos siempre han tenido hacia un territorio inexplorado, hacia un territorio del que no hay mapas. Ahora, ¿quién está tomando esas decisiones? Porque sería gravísimo. ¿Un demócrata de qué ala dentro del partido? No, yo pienso que la extrema izquierda ya es dueña del Partido
demócrata, y lo decía en alguna otra entrevista, ellos han pasado de ser mencheviques a bolcheviques, de ser, si quieres una metáfora de la Revolución Francesa, girondinos a jacobinos, es decir, se han tornado en una expresión extrema de izquierda, y yo pienso que ahí la influencia política de, por ejemplo, Anthony Blinken en política exterior, el secretario o el secretario de Estado, o en política interna don Alexandro Mayorkas, o en la misma política de justicia, digámoslo así, don Merrick Garland, son hombres de Obama, son hombres de la administración Obama. Creo que la Casa Obama, para hablar en términos más comprensibles, dentro del Partido Demócrata hay casas reales, no hay dinastías, esas que les gusta sucederse en el tiempo, y creo que la Casa Obama está en este momento en control, detrás de bambalinas del gobierno. Por supuesto, esto quiere decir muchas cosas para el Partido Demócrata. Uno, lo que ya hemos visto, quiere decir que hay una completa imposibilidad de generarse nuevos liderazgos. No es solamente el hecho de que Joe Biden esté impuesto ahí por una especie de curia de la Casa Obama, sino además el hecho de que no hay liderazgos de recambio. Los liderazgos de recambio en el Partido Demócrata han dejado de crecer, se han, digámoslo así, marchitado mucho tiempo atrás, porque las figuras predominantes de las casas reales no han permitido ese recambio. No vas a encontrar un DeSantis, no vas a encontrar un Ramayani, es decir, el Partido Republicano, la discursividad del Partido Conservador ha permitido el renovamiento de líderes. Los demócratas no tienen. Lo más parecido es don Gavin Newsom, que ya ha ido hasta la China, desde mi punto de vista, a pedir el ok de Pekín para poder ser en algún momento él el candidato, y ha organizado en su estado, que se muere en la miseria, una gran recepción para el líder chino Xi Jinping. Es decir, estamos en un momento en el que creo que no solamente porque está impuesto por la casa dominante de las oligarquías demócratas, sino porque sobre todo hay una especie de default, de ausencia de liderazgos, una crisis de liderazgos. El Partido Demócrata, la única opción que va a tener es Joe Biden, y eso es muy triste y es muy grave. Él ya no está en condiciones de gobernar, es un candidato que va a estar prácticamente subrogado, y temo mucho que otra gente que no está electa, que no ha sido seleccionada por los americanos, va a terminar en seguir tomando decisiones si él pudiese volver de alguna manera a la Casa Blanca en 2024. ¿Crees que podría pasar algo con su vicepresidenta? Porque necesitan una vicepresidencia fuerte en caso de que ganaran las elecciones para seguir entonces avanzando. ¿O esa fórmula es perfecta? Tengo a dos figuras que realmente no ejercen el poder, sino que se hace de una manera distinta. Mira, yo pienso que este binomio no ha funcionado para los americanos. El binomio Kamala-Biden no ha funcionado para nada para América, pero parece que a quien le interesa haberlos puesto ahí sí funcionó. Es un equipo soñado, es un Dream Team. Por eso es que no tienen ninguna intención de cambiar este equipo. Van a hacer que esté ahí para la foto, para las cámaras, pues ya ni siquiera hablar el presidente Biden, y Kamala de repuesto. Es muy coherente con lo que hacen las izquierdas en Latinoamérica y en otras partes del mundo, Gaby. Las izquierdas usualmente eligen líderes débiles porque saben que es el politburo alrededor quien va a gobernar. Usualmente, pese a que son dictadores y que son gente carismática en alguna medida, son deficientes para el ejercicio de la administración pública, y eso es una característica de los liderazgos de izquierda. Si tú te fijas a Evo Morales, al mismo Hugo Chávez, si tú te fijas a Alberto Fernández, si tú te fijas a muchos de los líderes, incluido el mismísimo dueño de Nicaragua, ahora vamos a decir presidente Daniel Ortega, puede que tengan habilidades, competencias de índole estratégica, puede que sean sindicalistas o líderes o chieftains, pero ninguno de ellos es un estadista, pero así los necesita la izquierda porque tienen una especie de círculo alrededor de ellos que toma las decisiones, y eso es lo que ha venido pasando en los Estados Unidos. Yo no le atribuyo, más allá de que no le quita responsabilidad, no le atribuyo ninguna de estas decisiones estructurales para girar hacia la izquierda a los Estados Unidos al presidente Biden. No creo que él haya tenido en muchos casos ni siquiera el know-how para hacer estas cosas. Todo esto viene de una arquitectura política que tú y yo la conocemos muy bien. Todo esto es un transfer, si tú quieres, una transferencia de knowledge, de know-how que viene de las izquierdas más elaboradas. Por supuesto, ahí don George Soros y los capitales ligados a la izquierda globalista tienen muchísimo que ver. Muchísimas gracias por todo este análisis preocupante, pero bueno, continuaremos peleando por esa democracia.
Gracias a ti por la oportunidad, como siempre, Gaby. Eran las declaraciones de Eric Fajardo, él es analista político aquí en Perspectivas.